después apuntes, porque yo voy a tratar, por ejemplo, una cosa que me pensé que podía ser interesante es rescatar algunos pequeños textos y crónicas con el lenguaje de la época, que me parece que es como más atractivo para captar, imaginarnos un poco y meternos con la imaginación en ese mundo, ¿no? Uno de los elementos que son protagonistas de la zona es el miguelete y el paisaje. Es decir, el primer punto que nos tenemos que imaginar como muy distinto a lo actual es el paisaje que había, porque era campo y estaba estructurado, el elemento como más estructurador era el miguelete. El miguelete sí continuó como con unas pautas similares a la colonia a lo largo del tiempo, porque en realidad fue un elemento en el cual la gente iba a pescar, iba a nadar, iba a andar en bote y aparte de que también se iba a lavar ropa por parte de las lavanderas. O sea, era a la vez un elemento de comunicación entre las chacras coloniales, pero siguió siendo un elemento de comunicación y de paseo en los 100 años después o 150 años después, porque era navegable. Es un tema que tiene que ver, aparentemente, con las obras que hicieron los jesuitas cuando construyeron el molino en lo que después se llamó justamente por eso el Paso del Molino. Ellos hicieron como un cierto embalse, o sea, algo que permitió hacer del Miguelete un arroyo navegable. Cosa que, bueno, y por supuesto no estaba entubado, con lo cual también fue un gran protagonista por las inundaciones que cada tanto daban vuelta a toda la zona y por algo también la mayoría de las quintas, si ustedes se fijan, tienen toda una escalinata y las habitaciones principales están levantadas, porque el miguelete era un elemento protagónico, pero también con sus problemas, digamos. Bueno, en este territorio, que ya les digo, tiene ese protagonista importante, hay dos grandes impactos que tienen que ver con los sitios de la ciudad. El primer sitio, me interesaba, encontré esta frase de Pérez Castellano, que era vecino de la zona, y que decía: sitiada la plaza, por eso me parece interesante las palabras de época, ¿no? Se siguió su desolación en edificios, en caballos, en ganados, en mieses, en arboledas y en todo lo bueno que había en los campos que eran ricos. Es decir, acá aparece una frase de alguien que realmente nos muestra la angustia de la destrucción de todo ese paisaje, de todo lo que había. Recién después de la instalación de la República resurgió el tema del cinturón agrícola. Y después, el otro fenómeno también que afecta al territorio, a todo el territorio alrededor de la ciudad, no solo a estas quintas, es el segundo sitio y la Guerra Grande, que ya ahí transcurren casi 9 años, digamos, y se genera una situación que altera a la ciudad de Montevideo, digamos, ¿no? En el sentido de que se genera una especie de ciudad paralela que va desde el Paso del Molino hasta el buceo.
y que tiene distintos puntos importantes. Tiene un elemento importante que es toda la zona de la Unión, después el otro elemento que era el centro militar del sitio, que era todo el Cerrito de la Victoria, y después toda la zona de las quintas en esta parte, pero quintas que hubieron a lo largo de toda esa especie de ciudad lineal. Ahí muchas familias se trasladan de Montevideo al campo sitiador, pero ¿qué pasa? A mí me parece otro elemento que me parece interesante compartir, que es, bueno, esta es la aduana de Oribe, para mostrar un poco hasta qué punto se construyó ciudad a lo largo de esos años, ¿no? Hasta qué punto se modificó, es decir, pero Oribe, aparece una cosa interesante, se desarrolló una vida social y Oribe promovió, él que era el brigadier que sitiaba la ciudad de Montevideo, promovió esa vida social y mandó contratar sastres a Buenos Aires, y ahí aparece la explicación que él da, que me pareció interesante. En la vida mixta que hacemos en estos parajes, los sastres mantendrán la corrección en el vestir y las reuniones sociales, las buenas maneras de las gentes. O sea, parece una cosa contradictoria, pero nos permite darnos cuenta que en ese sitio se siguió viviendo, siguieron habiendo casamientos, bautismos, cumpleaños, y la gente iba y venía y hacía una vida social intensa en esos 9 años. Eso indudablemente cambió el territorio. Cuando termina el sitio, acá podemos ver el estado, digamos. Este plano es muy interesante porque es un plano de 1867. Ahí ya hace varios años que se superó la Guerra Grande, las familias que estaban partidarias de Oribe volvieron a la ciudad, tenían sus casas en la ciudad, pero ya toda la zona de quintas tenía una infraestructura, digamos, en caminos, en la consolidación de las propias casas quintas, que era muy superior a la de la época colonial. Acá hay una cosa en el plano que puede resultar engañosa, que es cuando uno mira hacia lo que viene cruzando el Pantanoso, hay como dos, no sé cómo señalarlo, pero creo que ustedes ven, dos amanzanamientos en el cerro y en la Villa de la Victoria, que dan la impresión de que fuera una ciudad, pero tenemos que leerlos como que son simples fraccionamientos. La ciudad es la que aparece abajo, que se extiende más o menos hasta la calle Ejido, en esa época, la zona consolidada de la ciudad. Después lo demás ya es todo un cinturón realmente mucho más rural. Hay un pequeño desarrollo sobre el eje de 18 de julio y después tenemos un pequeño desarrollo hacia el Paso del Molino, y la zona del Paso del Molino estaba comunicada con la ciudad, era como una especie de zona, pueblo autónomo, por una diligencia, la diligencia que le decían la Rosa del Miguelete o algo así, y que paraba justamente donde está lo que venía a ser como una especie de hotel, digamos, en el Paso del Molino. Bueno, acá lo que a mí me interesa de esto es observar las vías de comunicación, la distancia a la ciudad,
y sobre todo como toda la superficie verde, es decir, las casas, creo que el otro mapa hay más de detalle. Bueno, esta también es una imagen que nos permite ver de alguna manera o imaginarnos esa especie de sensación de espacio libre en el cual aparecen las casitas. Acá, que es más en detalle, se ve la zona nuestra, digamos, por decir algo, aunque el plano se corta antes de llegar hasta acá. Se ve mejor la aparición de elementos y viviendas que aparecen como separadas, digamos, ¿no? Y lo que predomina es el espacio verde. Eso me parece que es como un elemento que nos permite imaginar un poco más que estamos en un área rural fundamentalmente, en la cual se van produciendo transformaciones que se van consolidando a lo largo de los años sobre las avenidas principales. Y quizás la avenida de mayor importancia en esa consolidación es la avenida Graciada, que es la que comunica como más directamente Montevideo, la ciudad, con el Paso del Molino. Y ahí es donde nos quedan, por suerte, algunas quintas muy importantes que todavía mantienen esa imagen urbana de quintas con cierta continuidad, ¿no? Bueno, este mapa plano, digamos, muestra una quinta. Pero me parece que lo interesante acá es ver lo que es en el ángulo superior vemos lo que vendría a ser la casa quinta y el jardín y alguna construcción accesoria. Y vemos el tamaño del predio, es decir, que me parece que eso también es muy importante, imaginarse el tamaño que tenían estas quintas, casi todas, que estaban en general limitadas por cercos de, no me sale ahora el nombre, pitas puede ser, no sé, son unas plantas como espinosas o fuertes que eran, porque no habían alambrados, en realidad los alambrados son posteriores a los años 70. Entonces los cercos eran como cercos de plantas o el arroyo a veces funcionaba también como en algunos sectores, como acá se ve, el arroyo era un borde, un límite de la quinta. Todo esto es para ponernos un poco en el lugar, y ahora me parece interesante ponernos en el tiempo, en el tiempo histórico, digamos, ¿no? Que es el tiempo social, cómo cambia en relación al tiempo social de la colonia. ¿Por qué cambia? Porque se va produciendo un fenómeno que no es solo del Uruguay, justamente, es un fenómeno que sucede en Europa, que sucede en Inglaterra, en Francia, que es el fenómeno de la consolidación que se va produciendo progresivamente a lo largo del siglo XIX de la burguesía como clase social, digamos, ¿no? Y esa clase social que es de tipo abierto, a diferencia de lo que puede ser las clases sociales que hay, cuando había monarquía, la nobleza, esto y lo otro, eran todas clases cerradas, digamos. La burguesía es una clase abierta, pero que tiene también ciertos mecanismos para
manejarse y relacionarse entre iguales y buscar espacios que le permitan establecer vínculos más integrados entre los que son o se integran a ese sector. Esta burguesía nacional nuestra que va surgiendo está vinculada también a la aparición de grandes fortunas que tienen relación también con algunos acontecimientos, es decir, la sociedad va cambiando, hay más comercio y en particular hay un momento dado que tiene que ver con esta aparición de grandes fortunas que es la Guerra del Paraguay. Ahí hay como un cierto salto, digamos, ¿no? Y este mismo ascenso de la burguesía va generando síntomas de modernización que inciden en la ciudad y en la transformación de ese territorio. Es una burguesía que viene fundamentalmente del sector mercantil, financiero y terrateniente, que tiene como meta modernizar el país, digamos, y también establecer un cambio en las costumbres. Es una cosa que estudió bastante Barrán, el historiador, que habla de que se pasa de la sensibilidad bárbara a la sensibilidad civilizada. Acá estamos, pongámosle 1850, 60, estamos como una etapa en que se va produciendo esa transición, ¿no?, entre una sensibilidad mucho más capaz, más espontánea y más rústica, propia de la colonia, y más austera también, a esa sensibilidad más civilizada, entre comillas, que busca afianzarse, que además busca modernizar la sociedad y generar costumbres que están mirando a Europa. O sea, hay una búsqueda de imitar lo que se hace en Europa. Por otra parte, hay una gran inmigración, justamente proveniente de Europa, que también incide en ese cambio de la sociedad. Acá una cosa que a mí me parecía importante es que la acumulación de riqueza permitió la aparición de los primeros bancos en el país y aparecen justamente en esa época posterior a la Guerra Grande. Y es esa acumulación de riqueza la que también permite la aparición de estas grandes casas criptas, que serían imposibles si no hubiera una gran fortuna atrás de cada una que le permite construirla, decorarla, equiparla, hacer un jardín acorde y mantenerla. Es decir, son todas cosas que llevan, tiene que haber realmente grandes recursos atrás de eso. A su vez, al haber una gran cantidad de inmigrantes y algunos muy calificados, empiezan a aparecer inmigrantes arquitectos, por ejemplo, o técnicos, inmigrantes paisajistas y también inmigrantes artesanos de muy buen nivel, porque también, si nosotros miramos la sencillez de las casas coloniales, ahí nos damos cuenta que los artesanos de esa época no son los que construyeron estas quintas, que tienen un nivel de definición artesanal del más alto, igual que el que podía existir en Europa, y además que muchos efectivamente son artesanos que vinieron. Bien. Ahí, en esa etapa de la década del 60 del siglo XIX, justamente por ese desarrollo financiero, se genera también, y por la gran demanda de viviendas, por la inmigración, la mayor cantidad de gente y todo, se genera una especie de situación de especulación inmobiliaria.
que también es un elemento interesante de pensar que hay atrás de todo eso un fenómeno de especulación inmobiliaria. Y esta es una de esas frases que para mí fueron llamativas. Todo el mundo quería edificar y como consecuencia de ello el precio de la tierra para casas y quintas inició una suba vertiginosa. Y ahora aparece también una descripción de un diplomático argentino que visita Montevideo en 1867, justamente el mismo año del cual es el plano que nosotros vimos hoy, ¿no? Y explica, hace una descripción perfecta de lo que eran esas avenidas con esas quintas, ¿no? Y dice: consagré el día entero a recorrer los pintorescos alrededores de Montevideo, llenos de magníficos jardines y de preciosos edificios de todos los órdenes de arquitectura conocidos. El dórico y el gótico se tocan con el morisco y el chinesco. La casa de los valles suizos se eleva en las inmediaciones de pequeños palacios que imitan castillos de la Edad Media. Todos estos edificios están encuadrados en arboledas frondosas, rodeados de frutales recortados en formas caprichosas y circundados de plantas de Europa y América. Por eso que él describe muy bien para mí, y acá yo quería mostrar 2 o 3 fotos de lo que queda aún, 2 o 3 ejemplos justamente de la Avenida Graciada, que era uno de esos ejemplos que seguramente debe haber recorrido este hombre. Esta es una quinta morisca, justamente, ¿no? Que ahora pertenece al ejército, pero esta es una foto... ¿Embajada Argentina? No, esta es la quinta de Eastman que pertenece al ejército. La embajada argentina es esta. Que es una quinta acá en estilo neogótico, ¿no? Pero yo lo que me parece interesante de pensar es el tamaño de esta vivienda, porque era una vivienda, el tamaño, la importancia que tiene, el tamaño que tenía el predio y el costo que debe haber insumido y la calidad que tiene, ¿no? Esta es otra, del estilo chinesco, debe haber sido otra de las que este argentino vio en su recorrida. Esta quinta ya no está más, pero estaba ahí también, sobre Agraciada, y aparentemente queda parte de su estructura, que como ven es octogonal, queda en lo que es el casmo de Agraciada, que tiene todo como adentro tiene como una parte media rara que es toda octogonal, porque primero se hizo otra construcción y después la compró el casmo y la reformaron. Entonces, estas son evidentemente producto de una necesidad social de tener un lugar que fuera llamativo, que fuera diferente, que impresionara a los vecinos también. Es decir, hay una necesidad de impresionar, de llamar la atención, de mostrar el estatus que se tiene, ¿no? Aunque esta no es tan grande. No es tan grande, pero perteneció en algún momento posterior, esta era la quinta de los Fin. Posteriormente perteneció, esta es una foto donde ya pertenecía a la familia Arocena. Tengo idea que el ingeniero Arocena, que fue presidente de la Comisión Especial del Prado en el periodo anterior al 98, es uno de los niños pequeños que aparece ahí. Bueno, acá, para entrar a hablar un poco más concretamente de la vida,
acá hay una descripción de dos de los personajes importantes de esa etapa de los años 60-70, que fueron Buchenthal, cuya casa quinta después pasó a ser el Prado, y Raffo, que hizo construir la quinta que hoy es el Museo Blanes. Acá, esto que ustedes ya habrán leído, a mí me interesó señalar una cosa que dice que era frecuente ver frente a las verjas de las respectivas quintas largas filas de carruajes arrastrados por los mejores troncos que, dicho sea de paso, recién empezaban a importarse al país, guiados por cocheros de vistosas libreas. O sea, acá lo que vemos, que lo dicen las crónicas medio como al pasar, es que estaban empezando a llegar al país el equipamiento para esas lujosas casas. O sea, que son todos procesos que van concomitantes, es decir, está el poder hacer una casa de esas, pero además el poderla equipar y el poder tener los vehículos adecuados a ese nivel de residencias, ¿no? Entonces importaban los caballos más elegantes, importaban la vestimenta del cochero, es decir, tenemos que imaginarnos el despliegue. Y es interesante lo de las largas filas de carruajes, porque competían un poco entre sí, un personaje hacia determinadas fiestas, otro hacia otras, y un poco había como una cierta competencia en cuáles eran las mejores fiestas, las más elegantes. Y acá tenemos el carruaje de Buchenthal, justamente, que es lo que se llama un landau, que es un carruaje urbano, fundamentalmente, y ahí aparece con esos elegantes caballos que seguramente eran importados, y aparece frente a lo que hoy le llamamos las caballerizas de Buchenthal, donde estaba Radio Patrulla y ahora está otra dependencia. ¿Qué es lo que? La Republicana. Sí, la Republicana. Así que este es uno de los ejemplos de esos elegantes carruajes que iban esperando para acceder a las fiestas. Raffo, a su vez, era encargado de negocios de Italia, o sea, era otro extranjero como Buchenthal, que tenía el prestigio de su desahogada posición financiera y las simpatías que se conquista a todo hombre de mundo que sabe proporcionar a sus amistades, con banquetes y saraos, los placeres que solo están al alcance de las clases privilegiadas. Soltero recalcitrante, no obstaba para que su espíritu sociable y alegre lo impulsara a dar grandes fiestas en su casa quinta del Camino Millán, a las cuales concurrían las familias que eran la élite de la sociabilidad montevideana. Estas crónicas que yo elegí, solamente estas, o alguna, no sé si alguna más, me parece que dan un poco la pauta de ese espíritu de vínculos, de establecer vínculos. Esta es una foto que nos muestra que no son solo los carruajes ni los adornos de las paredes, sino que también había toda una forma de vestirse, había que estar un poco acorde en ese tema. Esta es una foto de una fiesta en la embajada, cuando era la embajada argentina. Que muestra cómo se preparaba una casa de estas para el nivel de una fiesta. Este es otro landau, aparentemente. Me parece interesante ver al cochero, no sé si se ve bien.
Este aparentemente era del presidente Máximo Santos. No sé si se ve bien el sombrero, ¿no? Que tiene el cochero, que indudablemente tenían todo su equipamiento. Y bueno, este es otro texto de la época que hace referencia a las abuelas que fueron amazonas. ¿Qué pasa? Una de las cosas que, uno de los paseos no era solo andar en bote por el Miguelete, sino también salir a andar a caballo y hacer visitas a las quintas vecinas y a las amigas que vivían en las quintas vecinas. O sea, era ese un poco el tipo de vida que tenía, esa parte sencilla de salir a cabalgar, de salir a andar en bote, o esa parte más espectacular de fiestas. Esta quinta yo quería mostrarla, esta quinta es la quinta que ahora se llama de Schiaffino. Que está en Aires Puros. Acá apenas se ve el mirador en esta foto. Me interesaba mostrarla porque acá se ve la calidad de los artesanos de la época. En este caso particular se sabe el nombre del artesano que hizo la yesería. Acá tenemos la galería. Muchas de estas quintas tienen galerías y espacios semi-abiertos, semi-cubiertos, porque parte, como su objetivo era el contacto con la naturaleza, el vivir como un poco al aire libre, el tener una galería era por decir, bueno, de pronto almorzamos en la quinta, pero después tomamos el café en la galería. Es decir, había como un uso de los distintos espacios. Por eso los espacios semiabiertos son importantes en general en las casas quintas. Este tiene una yesería espectacular que realmente muestra, como también muestra esta quinta donde estamos, el nivel de lujo que se había llegado a desarrollar en esa época. Acá yo puse algunas de las fotos de los interiores de esta casa, que si bien son un poco posteriores a los de la quinta de Schiaffino, nos muestran todo lo que tenemos el esfuerzo que tenemos que hacer para imaginarnos cómo estaban equipadas. Porque si uno va al Museo Blanes, por ejemplo, que sin duda tendría un equipamiento acorde, lo único que queda, que da algo de pauta del lujo de esa casa, es el piso de madera de los dos primeros salones, que es un piso bastante trabajado, muy lindo, y lo mismo el piso de baldosas de mármol de la galería. Pero la inmensa mayoría de las quintas perdieron su decoración original. Acá vemos el comedor y el dormitorio. Todo evidentemente con cosas importadas, y acá también, por lo que yo pude leer respecto a esta casa, el decorador era un francés que vino y ayudó a la dueña de casa, pero esto ya estamos hablando de un equipamiento de los años 20, de 1920, posterior. Acá volvemos a esa quinta de Piñeirúa, a la que yo les mostré, a ver si puedo ir para atrás. No. Voy a ir un poco más rápido. Esta es la quinta de Piñeirúa, que... Ay, no sé, estoy yendo para atrás. A ver si voy para atrás. Acá.
acá nos muestra Piñerúa, que era uno de los personajes, de los dueños de estas quintas, y explica algo que también me pareció interesante. En la quinta todo el subsuelo estaba destinado a caballeriza, porque él era propietario de un estud, y el cielo raso del alojamiento de los equinos está aún totalmente cubierto por placas de cobre repujado. La quinta extraordinariamente lujosa. Esta zona de la casa tenía directa salida al jardín y acceso al arroyo Miguelete, a donde los caballos eran llevados diariamente. La gran cocina, también ubicada en el subsuelo, no se quedaba atrás en cuanto a lujo y dimensiones, ya que estaba totalmente revestida con mármoles de Carrara. Después pasamos a parte del equipamiento. Yo voy a ir un poco más rápido para no pasarme del tiempo. Parte del equipamiento era no solo las casas quintas, sino también un lugar de recreo. Y el primer parque, el llamado Prado Oriental, fue comprado por un argentino que decidió abrirlo al público, pero no era abierto al público era como abierto al público, pero como si dijéramos con entrada, no era abierto al público para cualquiera. Además, ¿qué pasa? Era un parque que estaba a mucha distancia de la ciudad y que solamente podías ir hasta ahí si tenías carruaje o si tenías locomoción propia, digamos, si podías ir a caballo. Si no, tendrías que haber ido desde Montevideo caminando hasta el Prado. Es decir, no era un lugar para todo el mundo. Incluso es interesante que en la época en que las líneas de tranvía se extendieron y pudieron ser accesibles para llegar hasta el Prado, hubo ciertas protestas en la prensa porque ya no iba a ser lo mismo, iba a ser un lugar como más, en fin, no tan exclusivo como era en su origen. Y acá vemos un poco lo que expone como lugar de recreo, donde siempre está el tema del paseo. Esta es una de las fotos que muestran lo que a mí me parece interesante también señalar, que es esta es una foto de la quinta de Buchenthal antes que fuera comprada y destinada a ser un parque. Pero muestra cómo habían puesto protecciones para proteger las plantas, que estaban como formándose. Es decir, Buchenthal y sus paisajistas hicieron todo. Es decir, ahí hay todo un trabajo de años para lograr aclimatar plantas, y por eso uno de los protagonistas también es Margat. Hay muchos paisajistas franceses que vinieron al Uruguay y a la Argentina. A mí me interesó señalarles a ustedes el caso de Margat, porque Margat llegó al Uruguay en 1838, o sea, antes de la Guerra Grande. Nació en Versalles y aprendió el oficio junto a su padre, que era arquitecto y se desempeñaba como conservador de los parques del Palacio de Versalles. O sea, es como trasplantar a alguien que podía estar trabajando en Francia, en el mejor de los jardines de Francia, y vino a parar acá al Uruguay y fue uno de los asesores y de los que hicieron esos jardines que hoy todavía un poco podemos disfrutar, ¿no? Además, a diferencia de los otros paisajistas que hacían solo diseño, él también hizo como una cosa más empresarial de importar plantas y vender plantas. Fue como una especie de primer vivero o primer viverista, digamos,
Por eso me parecía también interesante traer el ejemplo de él, ¿no? Bueno, y ahora, no sé si más o menos quedó como un panorama general de esta etapa. Podemos entrar ya más directamente a las 3 entrevistas. Yo, cualquier pregunta, cualquier cosa, podemos hacerla ahora o más adelante. Me parece que nosotros, a través de todo lo que fuimos buscando y viendo, nos interiorizamos un poco de cómo se vivía, pero no sabíamos cómo era la interna. Nos dábamos cuenta que había que tener un ejército de ayudantes de servicio, un verdadero ejército, porque estaba el jardín y todo el enorme predio, porque no era solo el jardín que rodeaba la casa, es, como ustedes vieron, el tamaño de la casa y del jardín y todo el enorme predio que tenía la quinta esa que yo mostré, que es la de Reyes, que está ahí en Suárez y 19 de abril, digamos, era ese lugar. Ahí necesitabas una cantidad de gente. Nosotros, por ejemplo, en alguna crónica aparece que en la quinta de Posadas había un capataz italiano y 3 peones. O sea, por lo menos 4 personas para la quinta. Después vemos todo el tema de los caballos, los carruajes, el cochero, los ayudantes del cochero, todo el equipamiento que había que tener para mantener esos animales bien y para enganchar, para colocarlos en el carruaje, para preparar los caballos donde las chicas salían a pasear. Es decir, ahí se precisa otro equipo también, que estamos hablando fuera de la casa. Pero dentro de la casa aparece toda una jerarquía interesante que aparentemente en esa jerarquía el primer nivel lo tenía el mayordomo, que Hortensia justamente nos hizo algunas referencias al mayordomo. Después podía haber una ama de llaves también, podía haber algunas institutrices, porque los niños, hay que ver que en estas familias era muy frecuente el viajar a Europa. A pesar de la incomodidad de los viajes eran frecuentes. Y las familias eran grandes. Entonces, la señora de la casa muchas veces necesitaba ayudantes para cuidar a los niños. Así que ahí ya tenemos algunos de los personajes que van a ir apareciendo. Después, si uno hace una fiesta, una reunión, invita con un convite, necesita también cocineros de buen nivel y un buen equipamiento para la cocina. O sea, ese es otro rubro importante. Y después toda la gente que estaba adentro de la casa, y ahí fue cuando empezamos a ver algunas pistas. Yo les voy a leer algo de lo que nos comentaron. Estas entrevistas fueron realizadas en el año 2010 y fueron cosas que uno consigue un vínculo por un lado, un vínculo por otro. Hortensia es una señora inmigrante gallega que llegó muy joven a Uruguay y trabajó un año en la casa de la familia Hilarras como mucama de la señora, mucama de dormitorio, digamos. La señora, que era viuda, tenía a Hortensia, la tarea de Hortensia era limpiar las habitaciones de la señora y ayudarla en todo su vestimenta, su ropa, su baño. Era exclusivamente esa la tarea de Hortensia. Hortensia no tenía que entrar a limpiar nada de los salones de la casa.
había una mucama que también casualmente nos contó ella, que era, creo que de Pontevedra, una mucama de Pontevedra se encargaba de una parte de la casa a la que Hortensia nunca podía entrar. Es decir, solamente era responsable la otra. Que era la parte de los salones de recepción de la casa, que existían numerosas obras de arte. Algo vio Hortensia porque nos explicó de las estatuas y las armaduras, que eran una cosa que le llamaba mucho la atención, que dentro de fue interesante que ella no sabía explicar qué eran esas especies de estatuas como de metal, y eran armaduras traídas de Europa, lógicamente, y que se usaban en la decoración. Yo no sé si alguno de ustedes fue, porque está abierta al público, se puede ir a la Baguala, que es un casco de estancia que está dentro de Montevideo, en la zona oeste, que está próxima a la playa, que es bastante más moderna que estas casas, pero tiene un poco la decoración esa, y ahí hay armaduras en la decoración. O sea que lo que nos contaba Hortensia era cierto, ¿no? Y entonces nos explicó que la cocinera solo cocinaba y limpiaba la cocina. Tenía una cocina económica y recién a partir de los años 50 empezó a haber heladera. El mayordomo tenía como tarea administrar, ir al banco, manejar el dinero, recibir a los proveedores y dar las indicaciones, explicar y decidir lo que se comía y lo que había que hacer, lo que el resto del servicio tenía que hacer. El mayordomo se vestía para servir la mesa y subía la comida desde la cocina, que estaba como en el subsuelo, por un elevador hasta el comedor. El mayordomo además era el que recibía y presentaba a la gente que iba de visita. O sea, en general en esta época, o sea, acá estamos en el siglo XX, pero en realidad estamos explorando cosas que son costumbres que siguieron hasta el siglo XX, ¿no? O sea, que eso es lo que también a mí me llamó la atención, que a mediados del siglo XX siguiera habiendo casas con mayordomos que recibían a la gente, abrían la puerta y después abrían la puerta del salón y decían, vino fulano de tal. Tuvo una cosa que yo por lo menos la había visto en las películas, pero no en la realidad. No me imaginaba tampoco que existía. Bueno, las mucamas en general comenzaban a trabajar a las 8 de la mañana y solo trabajaban de mañana. De tarde se iban al jardín, podían coser, podían bordar, podían leer, pero más bien tenían como la tarde bastante libre. Y a Hortensia le llamaba la atención que a veces cuando venía el capataz de la estancia, lo dejaban horas esperando en el jardín antes de atender. Eso se ve que ella, que estaba ahí, observaba lo que pasaba. Y nos hizo ese comentario porque se ve que era algo que le había quedado como un poco... pero nos da la pauta que después lo confirma otra de las entrevistas. La pauta de esas recepciones que se hacían y la presencia del mayordomo como una figura muy importante. Después tuvimos otra entrevista con Isabel Dioni. Isabel Dioni, que hoy es una señora que tiene 91 años, nosotros la entrevistamos en el 2010, y ella nos habló de su mamá. Su mamá llegó muy joven a Uruguay, llegó a los 16 años de La Coruña, también de Galicia.
y trabajó, los primeros 4 años trabajó en una joyería y después otros 4 años trabajó con la familia Posadas Belgrano como mucama de comedor. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Josefa Cerdeira, que es como se llamaba la mamá? La única tarea que tenía era poner y sacar la mesa y ayudar a servir la comida. Es decir, lo único que ella estaba solamente para hacer eso. O sea, la hora del desayuno y ahí iba esta muchacha, ponía la mesa, preparaba la mesa para el desayuno, todo el mundo venía a desayunar, ella retiraba todo en el almuerzo, hacía lo mismo y ayudaba a servir. Seguramente el mayordomo también colaboraría a servir la mesa. Ella se alojaba en la guardilla del chalet. Acá estamos hablando de una casa quinta que se construyó, la casa principal, en 1908 y ya se construyó como un chalet, porque ya de pronto los gustos ya empezaban a cambiar. Nosotros si miramos los permisos de construcción a partir de 1882 empiezan a guardarse los permisos de construcción de los edificios. Antes no se guardaban, no hay archivos anteriores, pero si miramos los permisos de construcción, casas quintas se dejaron de construir. Las casas quintas, como las que vemos, no se construyeron más que, pongámosle, hasta 1905, por ahí. Ahí deben de ser, más o menos, en esa primera década, las últimas casas quintas que se hicieron como con ese formato. Es un formato que quedó en desuso. Y empieza a aparecer un formato distinto que es el del chalet. Esta era un chalet y por lo tanto Josefa se alojaba en la guardilla del chalet. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde se alojaba el personal de servicio de las casas quintas? En la mayoría de las casas quintas se alojaba en el subsuelo, o bien en dependencias auxiliares. O sea, las caballerizas y cocheras muchas veces tenían también el alojamiento de los caseros, de los quinteros, de los encargados de los cocheros. El personal de servicio más de la casa en general se alojaba en el subsuelo, que tenía también por lo general la cocina, las despensas, las carboneras, toda una serie de elementos de servicio que eran típicos de esas casas. Por eso se habla de los montacargas, porque si la cocina estaba en el subsuelo, el comedor estaba en la planta principal. Entonces, esta muchacha se alojaba en la guardilla del chalet y dice que en sus ratos libres le gustaba ir a pasear por la quinta y a veces pasear en bote por el arroyo que estaba a los fondos de la quinta de Posadas, que en realidad era el arroyo del Cerrito, que ahora está entubado, pero que va todo por, como si dijéramos, paralelo a Luis Alberto Herrera, cruza Burgues y sigue hasta ahora en el Miguelete, pero en la época de principios del siglo XX se podía andar en bote también. Lo que muestra que coincide con Hortensia es que en general el personal de servicio de tarde tenía como bastante tiempo libre y andaba en la vuelta en la quinta, qué sé yo, no era una cosa muy estricta. Bueno, y después tenemos la entrevista a una señora, la señora Lola Rial de Fontes, que también fue una entrevista realizada en 2010. Esta estaba viviendo en su casa en Lucas Oves y en ese entonces tenía alrededor de unos 90, creo que unos 90 años.
no le preguntamos, pero alrededor de eso. Ella se casó en 1945 en la iglesia de los Carmelitas, que estaba sin terminar. Y ella nos contó, porque vivía enfrente a la quinta de Hilarras, por Lucas Oves. Esta quinta de Hilarras fue demolida en los años 70, creo, y quedó el terreno pelado con los grandes árboles. Era un edificio espectacular, un edificio muy bien construido, ya no era tan antiguo, digámosle que fuera de 1900, una cosa así, hecho por dos arquitectos bastante destacados, y era una de las quintas más sólidas, más lujosas, más... Sin embargo, fue demolida, el terreno quedó durante muchísimos años libre, y hoy está la cooperativa que se llama San Felipe y Santiago, que es una cooperativa que da a Lucas Oves y sale una pata para el 19 de abril. En esa quinta ella veía desde su casa enfrente, veía que en los días de visita de la señora de Hilarras se juntaba toda una fila de autos que estacionaban todo por Lucas Oves e iban entrando a medida que el mayordomo iba recibiendo a cada uno de los visitantes. O sea, ese era uno de los motivos por los cuales se formaba la famosa fila esa, que nosotros ya la habíamos visto cuando vimos a Raffo y a Buchenthal con sus respectivas quintas, y también, en vez de autos, carruajes esperando para entrar. Ella nos contaba, cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo se vivía? Aunque estamos hablando del siglo XX, nos contaba que se vivía de un modo muy diferente, sin necesidad de tanta seguridad, había mucho personal de servicio, la gente salía menos y recibía más en su casa. Ellos en particular eran 6 hermanos, en la casa, en el fondo estaba la casa de los caseros, esta era una quinta de unos 4.000 metros cuadrados, o sea, no era tan chica, pero no era tan grande como las otras que vimos. Y la familia estaba emparentada con los Mació de San José y tenían campo. Entonces, en la casa traían vacas, y las vacas se ordeñaban 2 veces por día. Estamos hablando de los años 40, ¿no? Estamos hablando de 1940 al 50. Se ordeñaba la vaca 2 veces por día, y la madre hacía muchas cosas para aprovechar la leche, porque claro, las heladeras empezaron a existir a partir de 1946, 45, 46, las primeras, ¿no? Entonces se ve que el uso de la leche era muy importante. También traían cerdos que se mataban y se procesaban. Y en la quinta se producían frutas y verduras para el propio consumo. Y a su vez nos dio otra pista de las formalidades o de los vínculos con los vecinos, porque ella tenía como vecina a la señora de Henderson, que nos dijo que era tía de los Henderson de tienda inglesa, que es una casa muy linda, una casona muy linda que está por Lucas Oves, casi Amarales, donde ahora hay un convento de hermanas de clausura. Esa casa era, que no tiene estilo estricto de la casa Quinta Quinta, era de esa familia. Al poco tiempo de ella vivir ahí, cuando se casó y se mudó ahí mismo también, en esa cuadra, al poco tiempo recibió al mayordomo de la señora de Henderson, que venía con una tarjeta a invitarla a tomar el té a la casa. O sea, era como una forma de decirle, bueno, estuvimos viendo que la podemos invitar a tomar el té,
que podemos como integrarla, irle dando como cierta integración a nuestros vínculos barriales como vecinos. Es decir, lo que yo creo que nosotros rescatamos, aparte de poder interiorizarnos de hasta qué punto se buscaba copiar pautas europeas de vida en cuanto a toda una cantidad de formalidades en la vida cotidiana. Eso, en lo personal, fue como una sorpresa para mí. El estilo de vivir con determinadas pautas, mucho más formales, digamos, que las que hoy tenemos. Y también el haber podido tomar contacto con la vida cotidiana de quienes hacían que esas casas quintas fueran habitables, porque en la medida en que fue imposible mantener a todo ese ejército de ayudantes, prácticamente fueron como dejándose de realizar por ese motivo. De todas maneras, como siempre en la historia, nunca el pasaje es brusco, porque muchas familias siguieron viviendo con ciertas pautas y tenían cierta posibilidad de seguir viviendo con ese estilo de vida hasta avanzado el siglo XX. Así que bueno, yo lo que un poco quería era eso, en forma más un poco desordenada, compartir esas experiencias que fuimos recogiendo. Y yo tenía otra cosa última para mostrarles. Bueno, esta es una foto de que no era solo el personal de las quintas, sino que había muchas tareas que se sacaban para afuera. La ropa se encargaba muchas veces a las lavanderas que de afuera. Acá vemos dos fotos que son de una quinta que está todavía, pero reducida de tamaño, pero está en la calle Florencio Cardó, entre Estomba y Vaz Ferreira. Y en los años, pienso que 40, cuando se sacaron estas fotos, estaba la vaca con su ternero y también el caballo, como ahí hay un niño, como el contacto, la vida de los niños. Esta es una quinta que yo no podía creer cuando vi estas fotos que estaba prácticamente a la vuelta de donde yo me había mudado cuando era chica a vivir, ¿no? Y esta es una caballeriza, que yo la muestro porque es mi casa. Yo cuando cuando me recibí y todo, y cuando pude destinar mis ahorros a ir guardando, llegó un momento que podía comprar un apartamento de un dormitorio en un barrio que no fuera como demasiado céntrico. Hasta que apareció un remate, y en ese remate se remató un terreno que se remató por metro cuadrado. O sea, yo pedí para ir a ver, me dejaron entrar por donde era la quinta, que todavía está, que es la quinta donde ahora funciona el Colegio Atahualpa. Me dejaron entrar a ver, porque yo en realidad lo que quería ver era el edificio que había. Y vi que las paredes eran sólidas, que el techo estaba bastante entero, aunque se veía que se estaba por caer, ¿no? Y bueno, entonces pude comprar esta cochera, pude comprar el terreno, porque la cochera vino así como era para demoler, no valió nada. Para mí valió mucho porque las paredes estaban perfectas y las tejas se pudieron usar todas. Se desarmaron, se limpiaron. La madera sí hubo que sustituir madera.
estos portones yo los sigo usando. Por supuesto, la casa vivía el quintero de la quinta de Sagarra. Esto era la quinta de un ingeniero, el ingeniero Sagarra, y ahí, por eso termino con esto, porque ahí yo me pude enterar de algunos detalles de la quinta a través de la señora, que era descendiente del ingeniero Sagarra, que en el año 83, cuando yo pude comprar esto, era una señora que ya tenía alrededor de 70 años, y me explicó algunas cosas de la quinta, a la cual pertenecía la caballeriza. Como ser, por ejemplo, que en el sótano, el sótano abarcaba toda la quinta. Era un sótano que se podía caminar perfectamente, con piso, con ventanitas, pero en ese sótano, por ejemplo, guardaban todas las alfombras. Se ve que en verano sacaban todas las alfombras, iban al sótano. Guardaban todas las conservas que se hacían. Guardaban una cantidad de cosas que pertenecen a un mundo diferente. ¿Cómo se manejaban con el agua corriente todas estas quintas? Estas quintas se manejaban con molinos de viento, que yo me acuerdo de haber visto unos cuantos molinos de viento cuando yo era chica en el barrio. Por ejemplo, la quinta de Percontino, que es una quinta que da a Luis Alberto de Herrera, frente al colegio Clara Jackson. Esa quinta tenía su molino para el agua corriente. Entonces tenían el molino, tenían depósitos de agua, y en el caso de la quinta a la cual pertenece mi caballeriza, habían hecho todo un sistema de desagüe del depósito, y como la quinta tenía pendiente, se regaba, simplemente abrían una pieza que era el cierre del depósito y se iba regando de esa manera. Y un detalle interesante es que el arroyo Quitacalzones pasaba justamente por la calle Carmelo. Se entubó y quedó ahí en la calle Carmelo. Se entubó en el año 30 más o menos. Pero antes el arroyo estaba ahí y 2x3 no se podía pasar porque estaba crecido. Y el ingeniero Sagarra había fabricado una especie de puente de madera portátil que lo instalaba en la esquina para que los vecinos, cuando estaba medio crecido, pudieran cruzar la calle. O sea, él colaboraba en ese sentido con el barrio, y colaboraba también, no me acuerdo bien cómo, pero colaboraba cuando se hacían desfiles de carnaval que se hacían por la calle actualmente Baferreira. Son datos estos sí son datos que yo los junté un poco de casualidad, porque se me ocurrió comprar eso. Y la verdad que mi especialización a partir de ahí, de trabajar con edificios viejos, antiguos, surge a partir de este caso particular. Así que por eso me parecía interesante poder comentarlo también. Así que bueno. Ay, no trajiste la casa reciclada. Nos quedamos con Claro, la de hoy. ¿Cómo dejaste la casa? Estamos esperando y se así no vale. Ay, qué gracioso. Yo no la estropeé. La fachada es exactamente igual. Lo único que tiene agregado son 2 chimeneas, una de cada lado. Y de ahí salieron 2 casas. O sea que de un apartamento, de un dormitorio, yo pasé a 2 casas, una para mi hermana y otra para mí, cada una
de esos portones viene a ser la entrada al living, que era donde guardaban los carruajes, ¿no? Esos dos eran 2 piezas cuadradas. Y la parte de los caballos era toda la tira donde está la cocina actualmente, el baño, mi dormitorio, y esa era una parte que tenía todo adoquines, porque la reglamentación municipal establecía que las caballerizas, el piso tenía que ser de adoquines. Así que todo ese sector efectivamente era todo con adoquines y tenía amurado a una de las paredes un tablón que se ve que era como un tablón inclinado, que se ve que era donde ponían la comida para los caballos. Y después, en la planta alta, a ver si se ve acá, más atrás, no sé si no se ve mucho, hay sale como un elemento metálico así, que es como para poner una roldana, porque en la planta alta, que era una cosa toda entera, no tenía ninguna divisoria, se almacenaba el forraje para los animales. Que lo subían, se ve que lo subían frente a la ventana, abrían la ventana. Acá otra cosa interesante es que los dueños segregaron este terreno y lo vendieron en ese momento, que se habían desplomado los precios, porque después de la tablita en el 82, todos los precios de las construcciones se desplomaron, con lo cual mis ahorros me permitieron comprar la cochera y me permitieron reciclar. Pero vivía un quintero. Ellos vendieron cuando murió el quintero. Este hombre que vivía acá en la Caballeriza, vivía de vender frutas y verduras a todo el barrio y además vendía flores. El terreno estaba todo plantado, todo un sector con claveles, después había otro sector con esas flores que son que parecen como duras y que son muy duraderas. Siempre Las siempre vivas, todo un sector de siempre vivas, todo otro sector de claveles. Y después, lo interesante es que aparecieron flores que yo no que aparecieron porque eran bulbos. O sea, había un sector que aparecieron dalias y claro, una sorpresa. Y otro sector que estaba abajo de un naranjo, que eran todos tulipanes. O sea, que en determinado momento, por arte de magia, aparecieron los tulipanes. Realmente yo reconozco que cuando fui a ver el terreno y yo lo que quería era ver si la casa tenía muchas rajaduras, porque si tenía rajaduras no la hubiera podido, hubiera sido mucho más caro arreglarlo. Me encantó ver la cantidad de frutales que tenía el predio, todos naranjos, limoneros, ciruelos, lindísimo. Era realmente una cosa que hubiera sido una pérdida demolerla, un verdadero error, pero es lo que estaba previsto de acuerdo al rematador. Y bueno, es así. Otro día apareció alguna foto de cómo quedó, pero esta fachada quedó igual, así que bueno, me disculpo por no